Muy buenas tardes. Soy estudiante de la Licenciatura de Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Ana María Vadillo Alvarado. Presento a continuación la exposición de la materia de normatividad fiscal, de acuerdo a la unidad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes, con la primera actividad, Fundamentos de la normatividad fiscal, la cual consiste en explicar las funciones y elementos de las finanzas públicas, política fiscal, políticas del gasto público y el presupuesto. Como introducción, empezaré diciendo que el presupuesto público o nacional se compone del gasto público y de los ingresos públicos. El primero es la provisión de servicios públicos y el segundo es la recaudación impositiva, que son los impuestos para cubrir los gastos públicos. El plan organizativo de la operación del Estado en términos monetarios tiene una función económica, política y técnica, compuesta por la estimación de los egresos y la estimación de los ingresos. Y dentro de las recomendaciones de la política fiscal, desde la perspectiva de una economía social, del mercado en donde hagan falta reformas tributarias, estas deberán de beneficiar al trabajador y al capital, mejorando las condiciones de inversión y la simplificación del sistema monetario, ensanchar la base imposible y reducir las tasas tributarias máximas, ya que estos elementos constituyen criterios fundamentales para las decisiones de los inversionistas nacionales y extranjeros. Las finanzas públicas se encargan de analizar la obtención, gestión y administración de fondos, compuestos por la política que instrumenta el gasto público y los impuestos. El Estado es el responsable y su intervención se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Estimula el consumo, generando puestos de empleo, lo que otorga salarios y dineros para consumir. Los impuestos sirven para concretar las inversiones. Deben recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de la nación. A mayores ingresos, mayores impuestos. En el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La recaudación la realiza el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La principal responsabilidad es promover una vida sostenible, un equilibrio social y ambiental e invertir para alcanzar dichos objetivos. Se trata de una ciencia en la que se organizan y comprenden todos los manejos de las finanzas gubernamentales. La política fiscal en economía se puede definir como el uso del volumen del gasto público y de recaudación de impuestos para incluir en la evolución de la economía de un país o una región. Existen dos principales instrumentos que son el gasto público y los impuestos, los cuales influyen en las variables económicas, la demanda agregada y el nivel de actividad económica, el patrón de asignación de recursos y la distribución de los ingresos. Se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en la actividad económica. Las posiciones posibles son la expansiva, la contractiva y la neutral. La expansiva busca producir un incremento en la demanda agregada, disminuyendo los impuestos, aumentando el pago de transferencias y aumentando el gasto público.
Se utiliza cuando hay desempleo importante en factores productivos. La restrictiva o contractiva es el caso contrario, generar disminución en la demanda agregada, aumentando los impuestos, reduciendo el pago de transferencias y reduciendo el gasto del gobierno. Y se utiliza cuando existe exceso en la demanda agregada de la economía, que la oferta no puede satisfacer en el corto plazo. Sin embargo, puede poner en riesgo la creación del empleo. Es la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través del cambio en los impuestos o en el gasto público. Respecto a la política del gasto público, su objetivo es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales, siendo el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se encuentran los bienes y servicios que proveen la defensa, la seguridad y los servicios públicos del país, así como también las transferencias e inversiones. Como gastos de inversión, podremos nombrar los edificios, muebles, equipos, etc., que sirven para el desarrollo de sus actividades, como el gasto al personal. Y como gastos de transferencia, podríamos citar los gastos de seguridad social, subsidios por vejez y desempleo y ayudas familiares. Se clasifican en administración gubernamental. Es la administración del gobierno. Servicios de defensa y seguridad, defensa nacional y orden público. Servicios sociales, salud, educación, trabajo, asistencia y promoción social, pago de jubilaciones y pensiones. Servicios económicos, producción de bienes y servicios para el desarrollo económico. Servicios de deuda pública, pago de préstamos y empréstitos contraídos por la nación. Tiene un efecto macroeconómico. Es un instrumento eficaz y flexible para el combate a la pobreza y a la realización de objetivos sociales. De los más importantes son los programas políticos de la creación de empleos, subvenciones. Es la entrega de dinero o bienes y servicios realizadas por una administración pública a un particular, persona física o jurídica, sin que exista la obligación de reembolsarlos. Suelen utilizarse en actividades consideradas de interés público o en circunstancias de interés social. Transferencia de bienes y servicios públicos, aseguramiento de abastecimiento de alimentos y prestaciones directas en efectivo. Y por último, el presupuesto, que es un plan de operaciones y recursos para lograr en ciertos periodos los objetivos propuestos, que se expresan en términos monetarios, conteniendo los ingresos y egresos correspondientes a un periodo, por lo regular es anual. Su finalidad consiste en coordinar los diferentes centros de costos para que aseguren la marcha de la organización en forma integral. Dentro de los elementos se menciona que es integrador, al indicar que toma en cuenta todas las áreas y las actividades. Coordinador, puesto que trabaja conjuntamente y en armonía. Operacional,
puesto que determina los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Y por último, de recursos, pues planea los recursos necesarios para realizar sus planes de operación. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.